Muchas gracias por las músicas especiales. Lógicamente hay un calendario, hay un programa que se sigue y abrimos la invitación para los que no están participando y desean participar. Por favor, si creo que es el deseo, ahí está doña Cindy de Castillo, que puede apoyarles para que puedan ustedes también participar como grupo familiar. Vean qué bonito, funciona también en Quetzaltenango y San Marcos. Las familias ensayan allá en el hogar, cada una de ellas, se preparan y entonces esto facilita pues poderle escuchar ahí con sus músicas especiales. Bien, vamos entonces ahora a la plática en esta mañana. El título de la plática es, como nos estamos preparando para la Pascua, vamos a ver ahora todos los acontecimientos en relación al arresto de Jesucristo en Jerusalén. Es el tiempo apropiado para poder ver todos esos pormenores, para poder tomar las lecciones espirituales que Dios desea que nosotros aprendamos en ese contexto. El propósito de la plática es entonces describir los acontecimientos dentro del arresto de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Una vez vistos, vamos a ver la forma en que Jesucristo enfrentó esta situación, demostrando con ello un total compromiso con el plan de Dios, con el plan de salvación. Era necesario que ocurriera. Acontecimientos un poco difíciles de captar, pero Jesucristo estaba comprometido con Dios el Padre para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, al someterse a estas actividades dentro de su arresto, le está brindando la gran oportunidad a toda la humanidad de salir beneficiada de la misma. Entonces, este es el propósito del tema en esta mañana. Para ello voy a utilizar rápidamente una descripción previo a entrar a los acontecimientos del arresto de Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Voy a dar una descripción general de la situación de Jerusalén en los tiempos de Jesucristo. ¿Cómo estaba? ¿Qué había en Jerusalén en ese momento de la historia? Si usted hubiese estado presente allí en el arresto de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, el espectáculo que la Jerusalén como ciudad ofrecía a Jesús y a sus discípulos era totalmente sorprendente. Algunos autores, investigadores han dicho, en ningún momento de su historia pudo haber ofrecido el santuario y la ciudad de Jerusalén un aspecto más maravilloso que en ese momento, cuando Jesucristo es arrestado. Se menciona el ritmo y la armonía del arte greco-romano salía a luces, se miraba en las diferentes edificaciones. Jerusalén contaba con un teatro, también tenía un hipódromo, había palacios, pero destacaba de forma impresionante sobre el cielo oriental el edificio del templo. Ahí están todas estas atracciones arquitectónicas. A 75 metros sobre la superficie del valle de Jerusalén se levantaban las formidables murallas de la ciudad. Frente al templo de Jerusalén está el monte de los olivos y en él el huerto de Getsemaní. Estamos describiendo a Jerusalén para poder entrar al momento crítico del arresto de Jesucristo. Repito entonces, frente al templo, al oriente, el monte de los olivos y el huerto del Getsemaní. Allí estaba situado el templo, que sobrepasaba a las demás construcciones en esplendor, en gloria y en atractivo. Hablo del templo, su fachada de 50 metros de altura. Imagínense, ubíquense en ese contexto. Una fachada de 50 metros de altura, está orientada hacia el este y toda es de mármol.
Los adornos que sobresalen ahí son de oro auténtico. Y parecía, según el historiador hebreo Flavio Josefo, como una montaña cubierta de nieve. Ese fue el calificativo que le dio Flavio Josefo. Una montaña cubierta de nieve. Dentro de esa jurisdicción destacaba también la Torre Antonia, en honor a Antonio, uno de los líderes del Imperio Romano. Allí, en la Torre de Antonia, estaba el tribunal de Poncio Pilato. En ese mismo lugar, en esa torre, fue donde Jesús fue escarnecido por los romanos. El historiador de apellido Keller explica: de la casa de Pilato a la fortaleza la Antonia, donde se desarrolló la parte romana del juicio contra Jesús, sobrevivió únicamente en la destrucción del templo del año 70 el enlosado. Bien, pero agrega él, el camino que conducía desde la cárcel en la Torre Antonia, recuerden que ahí estaba el tribunal de Poncio Pilatos, en esta torre, el camino, dice, desde la torre a la colina del Gólgota era corto, relativamente corto, y estaba junto al camino principal que conducía a Jerusalén. Con esta descripción física de Jerusalén, podemos entonces ahora captar cuál era el ambiente en el cual Jesucristo se encontraba. Ahora sí podemos entrar a analizar las cosas y sucesos acontecidos allí. Vamos a ver entonces a continuación los sucesos que se dieron en el huerto del Getsemaní. Y para ello quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, y vamos a leer los versículos del 36 al 39. Repito, Mateo 26, del versículo 36 al 39. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, fíjense que iban todos, Jesús y sus 12 discípulos, iban todos ahí. Y les dijo, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Vean la comunicación de Jesucristo en los momentos antes de ser arrestado. Jesucristo está en una íntima comunicación con Dios el Padre. Invita a los discípulos al huerto de Getsemaní y les dice, sentaos aquí, quédense en tanto yo voy un poquito, unos metros adelante y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bien ahí entonces, tomó a Pedro, uno de los discípulos, uno de los líderes, a Jacobo y Juan, que son los hijos de Zebedeo. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Escuchen y lean la orden. Ahora le habla no a 12, le habla a 3 discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Los invitó a ir más adelante y les dice, quedaos aquí, y la orden, velad conmigo. Esas palabras fueron fuertes, fueron instrucciones directas para los discípulos. Pero veamos qué sucedió. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Jesús está orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vean la comunicación en los momentos de crisis. Son lecciones que nosotros debemos de tomar. Jesucristo está a pocos minutos de ser arrestado,
pero la comunicación con su Padre no se perdió en ningún momento. ¿Cuántos problemas y dificultades tenemos nosotros? ¿Cuántas pruebas llegan a nuestra vida? Duras, difíciles, pero no tenemos que perder la comunicación con Dios por medio de la oración. Son grandes lecciones que aprendemos. Quizá estamos sufriendo el dolor más profundo, emocional, psicológico, a nivel de familia, a nivel de trabajo. Pero no debemos de perder esa excelente comunicación que debe haber con Dios el Padre. Ahora bien, esto es lo que narra Mateo en este momento. Pero vean ahora el enfoque que le da Lucas. Pasemos a Lucas en el capítulo 22 ahora, para seguir describiendo este hecho. Lucas, en el capítulo 22, los versículos 43 y 44. Vean la intensidad de la oración de Jesucristo. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese es el momento crítico que Jesús está sufriendo. Antes de ser arrestado por la turba que ya estaba preparada. ¿Sí? Vean ahí, se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, cuando revisamos estos pasajes, no podemos nosotros imaginar lo intenso del dolor y la crisis que Jesucristo estaba viviendo, como ser físico. Esta no era ninguna acción fingida. No era ninguna acción fingida de parte de Jesús. Esta era una lucha sin cuartel. Esta era una lucha titánica que se estaba librando, en donde el destino de la humanidad, el suyo y el mío, pendía de un hilo sumamente delgado. Una lucha sin cuartel, una batalla sin fin en el huerto de Getsemaní. Allí, en ese huerto, se estaba jugando la salvación de todo el mundo. Allí está en lo momento crítico. ¿Se han puesto a pensar? En esta escena descrita, estamos revisando que se estaba jugando la salvación de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo hubiese fallado, el plan de Dios hubiera fallado y no hubiera un Salvador. Allí estaba en juego todo, la salvación del mundo entero. Comprendiendo ese momento y la función de Jesucristo, ahora sí podemos entender lo que Pablo le escribe a los hebreos en su carta, en Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Ahí se lee: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vuelvan otra vez al escenario allá en el huerto de Getsemaní. Jesús estaba orando intensamente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya, que se ejecute, que se lleve a cabo el plan de salvación para la humanidad. Y ahora vemos aquí que está mencionando Pablo, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Recuerden entonces en Mateo 26 la oración de Jesucristo. Padre mío, Padre mío. Él está pidiéndole a Dios, si es posible pase de mí esta copa. Pero comprendamos a qué se refería Jesucristo. Hermanos, la copa a la cual se refiere Jesucristo, la copa que menciona ahí, se refiere a 3 aspectos importantes del sacrificio que Él esperaba. Número 1, las torturas físicas, la crucifixión y la muerte que iba a sufrir. Eso es parte, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Jesucristo se está refiriendo a el aspecto de la crucifixión y su muerte, a las torturas físicas. En segundo lugar, esa expresión de la copa que no deseaba se refiere a tomar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Jesucristo tenía que tomar sobre sí, colocar sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos. Y al hacerlo, Jesucristo se estaba convirtiendo en pecado. ¿Sí se dan cuenta? Al hacerlo Jesucristo, al aceptar sobre él los pecados de toda la humanidad, Jesucristo se estaba haciendo pecado ante su Padre. Por eso él dice, Dios mío, ¿sí? Si es posible. Y el tercer aspecto al que se refiere es tener que ser abandonado totalmente por su Padre, por Dios el Padre, en el momento de él tener los pecados de toda la humanidad sobre sí. A eso se refería Jesucristo. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como tú. Jesucristo entonces está apuntando al plan general de Dios, que se cumpla, se tenía que cumplir. 3 veces oró fervientemente a su Padre, para que pudiera evitar ese tremendo sufrimiento del cual hemos hablado. El tremendo sufrimiento que le aguardaba. Pero detrás de ese sufrimiento estaba el cumplimiento de la gran misión que Jesucristo tenía que llevar a cabo. Jesucristo concluye su oración diciendo, Mateo otra vez, capítulo 26, versículo 42. Mateo 26, versículo 42. Sigue orando Jesucristo y dice ahora en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Se recuerdan de lo que mencionaba? La muerte, la crucifixión, las torturas. 2, el hecho de que él iba a tomar sobre sí el pecado de todo el mundo. Y 3, el sentirse abandonado totalmente por su Padre en el momento de que él se hace pecado. Entonces ahora dice, Padre mío. En Marcos 14, que no vamos a leer, la expresión es Abba Padre, ¿se acuerdan? Abba Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Me refiero a la expresión Abba Padre ahora. Esta es una expresión hebrea. Esta expresión la utilizaba un hijo pequeño para hablar con su padre.
Vean la relación de un niño pequeño hacia el Padre. Jesús aquí está orando. Él está hablando con su Padre como lo hace un niño con su padre físico. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuáles son los lazos que unen esa comunicación entre un niño y su padre, físicamente hablando? Miren, el niño habla con su papá con seguridad, ¿sí o no? Con seguridad. Jesucristo está orándole a su Padre con seguridad. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vean la seguridad de Jesucristo. La estamos comparando con la comunicación de un niño pequeño con su padre. ¿Qué otro elemento hay en esa comunicación? Los niños hablan con sus papás con confianza. ¿Es cierto? Confianza. Jesucristo está orándole a su Padre también en ese momento, antes de ser arrestado, con mucha confianza. Él le dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vean la confianza de Jesucristo. Tercer elemento, los niños hablan con su Padre con inocencia, con sinceridad y con mucha intimidad. Jesucristo lo está haciendo en este momento de crisis con Dios el Padre. Ha invitado a 3 de sus discípulos a acompañarlos dentro del huerto del Getsemaní. Ellos son Pedro, Jacobo y Juan. ¿Con qué propósito les pidió? Vengan conmigo, acompáñenme. ¿Cuál es la intención que está ahí casi desapercibida? ¿Por qué creen que invita a Pedro, a Jacobo y a Juan? Para estar en confianza, para sentir fortaleza, para sentirse con seguridad. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió con estos 3 discípulos? Hemos leído que se quedaron dormidos. Se quedaron durmiendo. Los 3 discípulos no pudieron quedarse despiertos para apoyarle en los momentos de crisis, para animarlo. Contrario a esa compañía física, Jesucristo tenía en apoyo directo a Dios el Padre y a los ángeles quienes le apoyaban. Mateo 26, 45 al 47. 45 al 47. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Veamos entonces los acontecimientos que se están dando allí. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Vean el momento de crisis. Ubíquense en ese momento crítico. Por eso amamos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque me quitó mis pecados y los cargó sobre su espalda, los puso sobre sus hombros. Vean, se acerca el que me entrega. Estaba hablando cuando Judas llega, dice, y con él mucha gente. Perfecto. Los soldados que acompañaban allí estaban preparados, iban psicológica y físicamente preparados para cualquier acto de resistencia. ¿No creen? Iban a arrestar a Jesucristo, al líder, al que confundía las grandes cantidades de gente. ¿Qué esperaban los soldados? Esperaban la mansedumbre, esperaban la paciencia, la tranquilidad de un Jesucristo. Ellos no lo esperaban así. Iban preparados para cualquier acto de resistencia de parte de Jesús y de sus discípulos. ¿Pero qué se encontraron? En vez
de una altivez y rebeldía, encontraron a un Jesús listo, a un Jesucristo preparado, consciente de la función que tenía que cumplir. Él estaba preparado para recibirlos y para ser también arrestado. Esto confrontó el estado de ánimo de los soldados. Ellos no lo podían creer. Ellos esperaban actos de rebeldía, de resistencia, de parte no solo de Jesús, sino de sus discípulos. Veamos qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 4 al 6. Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Él no esperó, él salió al frente, se les adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, con palabras fuertes, con confianza, con determinación y con mucho compromiso, les dice, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Vean la reacción. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Quiero comentar un poco en relación a esto. Vean la reacción, se lee, se entiende. Cuando dijo, yo soy, pero ¿qué entiende usted por esta expresión? Cuando Jesús dijo, yo soy, les está diciendo, yo soy Yahvé. Cuando Jesucristo les dijo, yo soy, les está diciendo, yo soy Dios. Ellos entendían, los líderes, principales sacerdotes judíos, YHWH, comprendían el tetragramatón. Cuando ellos escucharon, yo soy, se espantaron, porque Jesús les estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy Yahvé. Ustedes buscan a Yahvé. ¿Sí? ¿Lo entendieron los sacerdotes y principales líderes religiosos? Sí, y la extraña actitud. Retrocedieron y cayeron en tierra. Cristo sabía quién estaba inspirando todo esto. Jesucristo sabía que era Satanás el que estaba instigando todo esto. Este complot que se tenía ahí. Veámoslo en Juan 13, versículo 27. Regresemos al capítulo 13. Juan 13, versículo 27. ¿Entendía Jesucristo la presencia de Judas? Sí. Vean, Judas ya había sido poseído por Satanás. Por eso lideraba, iba a entregar a Jesucristo. Juan 13, 27 dice, y después del bocado, esto es lo que le dio Jesucristo, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Están en la cena, están en la Pascua. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Se dan cuenta? Jesucristo sabía quién estaba inspirando todo esto. Era Satanás. Satanás mismo había poseído ya a Judas. Estamos leyéndolo en el versículo 27 de este capítulo 13. Y sabía también que Satanás estaba guiando a los principales líderes judíos para que cumplieran esa misión. Por eso al decirles su nombre divino, yo soy, cayeron hacia atrás. Eso es lo que leímos ya anteriormente. En la Biblia, cuando una persona está siendo guiada por Dios
y está ante su presencia, cae de rodillas hacia adelante. Porque necesita honrar, ¿sí? Y adorar a Dios. Por eso nos hincamos e inclinamos nuestro rostro para orar. Porque estamos delante de la presencia de Dios. Pero cuando una persona está siendo guiada por Satanás, estás poseído por Satanás y se enfrenta al poder de Dios, cae hacia atrás. Es lo que están leyendo ustedes. Juan 18, 4 al 6. Está adelantito. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se dan cuenta? Es lo que explicaba anteriormente. ¿Ya? Cuando una persona poseída por Satanás se enfrenta al poder de Dios, cae hacia atrás. Esos son los acontecimientos ahí, pero aún no había sido arrestado. Viene a continuación el momento en que Judas lo traiciona. Volvamos a Mateo en el capítulo 26, versículos 49 y 50. 26, 49 y 50. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: vean, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es el momento en el que arrestan a Jesucristo. Pero quiero que vean dos actitudes diferentes. Vean, analicen la actitud de Judas. Dice el versículo 49, enseguida se acercó a Jesús y le dijo: ¿no es un saludo de honra? ¿No es un saludo de respeto? Salve maestro, y le besó. Pero vean ahora la actitud de Jesús. Y Jesús le dijo: amigo. Tomen en cuenta eso. Le está entregando a la turba, lo está traicionando, y Jesucristo le llama amigo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo: ya no os llamaré más siervos, sino que yo llamaré como amigos? Amigos, porque todo lo que el Padre me ha revelado, yo os lo he compartido con vosotros. Y vean ahora a Jesucristo y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vean esas actitudes tremendas allí. Hablo de la actitud de Judas. Este tipo de actitud es el que usted ha visto en muchas personas que aman por fuera. ¿Sí? Que aman por fuera, pero que aborrecen por dentro. Esa actitud de Judas. Maestro, y le besó. Es un acto físicamente agradable, de honra, de respeto, ¿sí? De confianza tal vez. Salve maestro. Le besa y lo traiciona. ¿Cuántas veces ha visto usted, ha tenido estas experiencias de personas que le aman por fuera, pero que le aborrecen por dentro? Escuchen en relación a esto un proverbio, Proverbios 27, 5 al 6. Proverbios 27, 5 al 6, para detectar esta actitud de amar por fuera, pero aborrecer por dentro. Proverbios 27, versículos 5 y 6. Voy a leer primero de la Reina Valera. Dice, Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto.
Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahora véanlo cómo lo traduce la Biblia versión popular. El mismo Proverbios 27, 5 al 6 dice: vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que te besa. Solo traduce la versión popular. Judas se presenta: salve maestro, y le besa. La actitud de amar por fuera, pero aborrecer por dentro. Esto es hipocresía, esto es doblez de ánimo, esto es doble conducta, esto es doble rostro. Esto no debe haber en los cristianos. Tenemos que ser cristianos de un solo rostro. ¿Qué sucede inmediatamente de esto? Volvamos otra vez. Juan ahora 18:10. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10. Vamos a leerlo en Juan 18:10 primero, este suceso. 18:10. Cuando se ve este hecho, cuando Judas besa a Jesucristo, entonces vean. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bien, vean la reacción humana. Vean a la naturaleza humana en acción. Me ofende y ahí va mi ofensa. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pedro está aplicando ese principio que no es recomendable en los cristianos. Pero vean la impulsividad de Pedro. Él vio que a su maestro lo estaban ofendiendo y sácala y hiere a Malco. Perfecto. Este tipo de actitud de amar por fuera, ¿acaso no ofende? ¿Acaso no irrita? ¿Acaso no nos molesta cuando la tenemos como experiencia en nuestra vida? Claro. Amar por fuera, pero aborrecer por dentro. Eso provocó la reacción de Pedro aquí, inmediatamente. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Pero esta no es una actitud correcta. En Mateo 26:52 está el mismo acontecimiento. Recuérdense que estos son evangelios paralelos. Mateo 26:52, leamos este mismo hecho. 52. Dice, el versículo 52, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido contra espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. En el momento de la crisis. Ahí está lo crítico. Piensen a Jesús físicamente, el hombre, el ser humano. Está en una gran crisis. Confía en sus discípulos, pero estos, dejándolo, huyeron, cada uno a su trabajo una vez más. No estaban comprometidos con el verdadero evangelio. No estaban siguiendo las instrucciones de Jesucristo. Lo dejaron y huyeron. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Momento de crisis tremenda.
Pero los discípulos cobardemente lo dejaron y huyeron de allí. Ahora llevan a Jesucristo para juzgarlo. Revisando este proceso, entendemos que Jesús pasó 6 juicios. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. En esa noche, ¿sí? Les menciono los juicios religiosos. El primer juicio religioso de Jesucristo fue ante Anás. El segundo fue ante Caifás. Y el tercero fue ante el Sanedrín, que era un cuerpo colegiado de 71 varón hebreo, el Sanedrín. Ahí estaba. Veamos los juicios civiles. Jesucristo fue sometido a un juicio ante Pilato, primero, civil, luego ante Herodes Antipas, y el tercer juicio civil es ejecutado por segunda vez ante Pilato. 6 juicios, 3 religiosos y 3 civiles. Juan 18, 12. Juan 18, 12 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 18, del 12 al 16. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pecado. Aquí están en el juicio religioso. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido. Este es Juan, ese otro discípulo. Era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro no había entrado. Juan lo entra a estar presente en ese juicio. Por su modestia, Juan no se menciona como Juan, pero es él el que estuvo presente en el interrogatorio. Estaba Pedro y estaba Juan. ¿Y los otros? Huyeron, lo dejaron. Ya no eran 12, eran 11. ¿Sí? Menos 2, 9. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Y dónde está el apoyo para su líder? En el momento de crisis, se fueron y huyeron. Muy bien. Entonces, veamos ahí, versículo 19. Lo leímos, el 21. Bueno, lo voy a repetir. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus doctrinas. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vean esas situaciones críticas de Jesucristo. ¿Cómo es posible que le estén preguntando de los discípulos y de sus doctrinas cuando lo escuchaban predicar en el templo todos los días? Por eso le dice: pregúntenle, ¿en dónde estoy hablando mal? ¿Qué estoy diciendo mal? Y cuando le hace esa propuesta, ¿qué sufrió? Sufrió una bofetada. ¿Saben ustedes que una bofetada dice que es un golpe que se da con la mano abierta? Eso es bofetada. Recibió una bofetada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué estaba haciendo de mal? ¿Qué estaba haciendo de mal? Estaba hablando la verdad.
Dice, los alguaciles que estaban allí, uno de ellos le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y él le dice, si he hablado mal, testifiquen qué es lo que estoy diciendo mal. Bien, vean el ejemplo de Jesucristo. Aquí vemos el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, sus seguidores. No responder mal por mal. Esa es la lección en este acontecimiento. Le dan la bofetada. ¿Estaba hablando mal? ¿Cómo iba a reaccionar Jesús? Y la lección para nosotros como seguidores es no responder mal por mal. Jesucristo se defendió sin violencia, al igual que nosotros nos debemos de defender también sin violencia. Este es el primer juicio religioso. Mateo 26, 27. 26. Volvamos a Mateo capítulo 26, versículos 57 al 63. 57 al 63. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. 61, que dijeron, este dijo, vean lo despectivo de la pronunciación gramatical, con desprecio, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, miren ahora, lo hace hablar bajo juramento. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Los judíos no entendían el papel de Jesucristo. Te conjuro, o sea, dinos bajo juramento si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí llegamos al punto culminante del juicio. Aquí está el momento crucial. Voy a enfatizar el versículo 63. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tomen en cuenta eso. ¿Qué le están pidiendo? Que diga sí o no. ¿Sí soy el Cristo? ¿Sí soy el Hijo de Dios? ¿O no soy el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta? Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí tenemos que reflexionar mucho, porque estamos en el momento crucial. Y podemos decir que en este momento toda la creación detuvo su respiro. Toda la creación suspendió, detuvo su respiración. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a responder Jesucristo? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué iba a decir Jesucristo? Si decía no lo soy, salía libre, ¿sí o no? Si decía, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías que ustedes esperan, yo no soy el Hijo de Dios, absuelto y váyase a la calle.
¿De acuerdo? Eso. Pero ¿qué hubiese pasado? La humanidad se hubiese quedado sin Salvador. Si decía no soy, nos hubiésemos quedado sin nuestro Salvador, sin nuestro sumo sacerdote, sin nuestro protector, sin nuestra guía. Si Él decía no lo soy. Veamos ahora la otra respuesta, la otra opción. Si Jesús decía sí soy, estaba firmando su sentencia de muerte. ¿O no es así? Lo absolvían si decía no. Y si decía sí soy el Hijo de Dios, estaba firmando su muerte. ¿Qué dijo él al final? ¿Qué dijo? Mateo 26, 64. Mateo, capítulo 26, versículo 64. Vean lo que él dijo. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Sí soy el Hijo de Dios y no importa que me maten. Pero la humanidad tendrá un Salvador. Hay una gran esperanza. El plan de Dios se tiene que cumplir. Eso es lo que entendemos allí. Tú lo has dicho. Sí, lo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías que ustedes esperan. ¿Y qué hicieron? Crucifíquenlo. Este es digno de muerte. Es la respuesta que se da allí. Versículo 65 en adelante. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Haber dicho, sí soy el Hijo de Dios. Sí soy el Hijo de Dios. Para el ambiente y la mentalidad de los judíos, esta era una blasfemia. ¿En qué se basaban ellos? En el Pentateuco. Levítico 21:10. Veamos ahí, no pierdan Mateo. Levítico 21:10. Vean por qué los judíos decían, ha blasfemado. Levítico 21:10. En esto se basaban ellos, porque entendían el Pentateuco, la Torá. 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, estoy en Levítico 21:10. Hablo primero de, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Sí? Vean, versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Y qué está haciendo el sumo sacerdote aquí? Rasgó sus vestidos del coraje de haber escuchado que Jesucristo dijo, sí soy el Hijo de Dios. Primera actitud del sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras, pero esta no era correcto para un sumo sacerdote. Lo condena la ley, la Torá, no debe rasgar sus vestidos, y vean a este sacerdote aquí, rasga sus vestidos. Bueno, pero veamos ahora, blasfemia. Levítico 24:16. ¿Por qué dijeron que era blasfema? Ha blasfemado. Bueno, basados en Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre del Eterno ha de ser muerto. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces dicen, no. Ellos entendían esto que está escrito en Levítico 24. Y el que blasfemare el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Eso era lo que ellos entendían. Entonces, volviendo a Mateo 26:65, entendemos ahora la reacción
del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, era incorrecto, en contra de la ley de los sacerdotes, y él lo hizo. Diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Apoyados en Levítico 24:16 que leímos. Entonces le escupieron en el rostro. Ese es su Salvador. Ese es el hombre misericordioso. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron un puñetazo. Ahora ve, y le dieron puñetazos. No dice uno. Puñetazos. ¿Se acuerdan que es una bofetada? Un golpe con la mano abierta. Pero ahora es puñetazo. Es un golpe con ira, con el puño cerrado. Y le dieron puñetazos. Varios golpes. Repito entonces. El puñetazo es el golpe que se da con gran violencia. Con el puño de la mano. Le escupieron y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban. Puñetazos y cachetazos, solo por culpa suya y mía. Por sus pecados, por su falta de perdón, por su falta de misericordia, por su falta de unidad, por la falta de sinceridad y de respeto a Dios. Él está sufriendo por nuestro causa. Le abofetearon, le dieron puñetazos y le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Qué ironía, qué sarcasmo, ¿sí? Qué naturaleza humana más malvada la que estamos evidenciando allí. Es reo de muerte, leímos. No había necesidad de testigos, sí, porque Jesús ya se había auto inculpado. Jesucristo declaró bajo juramento, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Y esto era intolerable para los judíos. Admitir que Jesús pudiera ser el Mesías, la esperanza de los judíos, no era admisible. Eso es lo que estamos verificando aquí. Sí, yo estoy dispuesto a llevar los pecados de toda la humanidad. Pónganlos sobre mí. Y ahí entendemos con la palabra de Jesucristo cuando dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Ese es el Jesús que usted sigue. Ese es el Dios con nosotros. Esas son las lecciones que Él nos da. Le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y luego le abofetaban y se burlaban. A ver, ¿quién fue? Dinos quién fue el que te golpeó. Jesucristo ya se había inculpado a sí mismo. Había declarado, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Después de estos acontecimientos viene la traición, ya no de Judas, de uno de sus íntimos amigos, de uno de los líderes de la iglesia, de uno de los discípulos, de los alumnos más dedicados a aprender los caminos de Dios. Mateo 26:35. Vean cómo reaccionó. Vean la actitud de Pedro antes de estos acontecimientos. Mateo capítulo 26, versículo 35. Vean la disponibilidad de Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y dónde están allá cuando lo dejaron y huyeron? Miren la actitud, las buenas intenciones.
Eso es lo que ellos tenían en mente. Pero cuando llegó la crisis, ¿qué hicieron? Cuando Judas se acerca, le dice, salve maestro, y le besó, y lo toman para arrestar, los discípulos lo dejaron y huyeron. ¿En dónde está esa promesa? Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solo Pedro. ¿Se dan cuenta? Repito el versículo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No es solo Pedro el que está hablando aquí. Está apoyado, avalado, firmando todos los discípulos. Vean la actitud. ¿Pero qué pasó? Mateo 26, 69 ahora. Mateo 26, 69. Vemos la predisposición, la actitud buena de Pedro aquí en el 35. Y los discípulos. Pero vean ahora la reacción. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Como aquella expresión, ¿verdad? Se hizo el desentendido. Yo no sé lo que estás hablando. ¿Sí? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Vean la expresión. ¿Cuántas veces con nuestra conducta nosotros hemos dicho lo mismo? Con nuestros malos hábitos, con nuestras malas costumbres, con nuestros malos ejemplos, hemos dicho a voz viva, no conozco a ese hombre, porque mi estilo de vida es este, y no lo cambio. No conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esos relatos deben de ser muy comprometedores para nosotros. Debemos de sacar muchísimas lecciones privadas, personales, no para el de la derecha, para el de la izquierda, para el de atrás o para el de adelante, no, para mí. ¿Cómo tengo que tomar la Pascua? ¿Indignamente? No conozco a ese hombre. ¿Debe ser esa nuestra actitud? Tenemos que prepararnos concienzudamente para la Pascua. Es un compromiso de por vida que vamos a hacer una vez más. Vamos a reafirmar, vamos a extender ese contrato por 1 año más, pero necesitamos llegar con un corazón limpio, ¿sí? Con actitudes agradables delante de Dios, ¿sí? Tenemos que reflexionar profundamente. Estamos a 35 días de la Pascua promedio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué rumbo está siguiendo mi vida? ¿En qué caminos estoy caminando? ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos, mis actitudes, mis hábitos? Es un autoexamen meticuloso, sincero, directo que tenemos que hacer, miembros de la iglesia. Pedro estaba totalmente ahora amargado, sí amargado, arrepentido quizá en un gran o alto o pequeño grado. Estaba allí sufriendo. Pero veamos la actitud, y esa es una actitud de la naturaleza humana. Primero, Pedro mintió. ¿Sí? Primero, Pedro mintió. A su mentira le añadió un juramento. ¿Se dan cuenta en la lectura que hicimos? Repito, mintió. Y hay un mandamiento que dice, no
hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que está implícita la mentira. ¿Es pecado mentir? Sí. Y usted y yo mentimos. Pedro mintió. Miren cómo se fue hundiendo en su error Pedro. Y ojalá que nosotros no nos hundamos y que no pasemos ese camino. Primero mintió. Luego a su mentira le agregó un juramento. Esto es más serio todavía. Dijo, no conozco a ese tipo. Estoy utilizando una expresión coloquial. No conozco a ese hombre. Finalmente, Pedro usó una maldición. En otras palabras, dijo, si yo estoy equivocado, que Dios me dé muerte. Miren a Pedro, aquel que dijo, si es necesario morir contigo, yo moriré. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquella promesa suya y mía del bautismo? ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesucristo como su único Salvador, su líder, en las buenas, en las malas? Sí. ¿Estaría dispuesto a dar su propia vida? Sí, pero viene la prueba y nos vamos y huimos. Y abandonamos el camino y dejamos a Jesucristo solo frente a sus opresores. Primero mintió, agrega un juramento y luego la maldición. Todo esto Pedro lo hizo por temor, por debilidad en ese momento. Pero lo peor para el apóstol, o posteriormente apóstol, lo peor para el discípulo en ese momento, el alumno Pedro, debió haber sido aquella mirada de Jesús. Cuando Jesús voltea y lo mira, ¿te das cuenta que no eres tan fuerte como dices? ¿Te das cuenta que no cumples tu palabra? Allá me dijiste que podías morir por mí y ahora me estás negando. ¿Qué cosa va? ¿Cómo puede usted manejar ese acontecimiento? Esa mirada de Jesús, y en ese momento Pedro se dio cuenta que no era el hombre tan fuerte, que no era el hombre que pensaba ser. Se desinfló y huyó del lugar y fue a llorar amargamente. En igual forma nosotros también, cuando le fallamos a Jesucristo, vemos esa mirada de misericordia y de amor y lloramos amargamente por el error o los errores cometidos, pero tenemos que buscar el arrepentimiento. Venid a mí todos los que estéis cargados, ofuscados, en pruebas, en difíciles, que yo os haré descansar. No hay otro oasis al cual podamos acudir. No hay otra fuente de agua viva a la cual podamos acudir, si no es Jesucristo. Y es Dios cumpliendo su plan. Por lo tanto, hemos visto solo que el arresto de Jesucristo. Y esta descripción nos lleva a concluir. Jesucristo demostró un total compromiso con la misión que Dios le dio. Hubo un momento dado en que los dos seres espirituales que existían tomaron la decisión de que uno de ellos iba a venir a tomar cuerpo físico y a cargar y a llevar por los pecados de toda la humanidad. Inmediatamente se transforma en el Hijo, y esto es Jesucristo. ¿Sí? Para cumplir el plan de Dios. Vemos entonces que Jesucristo está comprometido totalmente con la misión que Dios el Padre le ha asignado. Pregunto, ¿cuán comprometido está usted con la obra de Dios? ¿Cuán comprometido está usted con la obra de predicar el verdadero evangelio a todo el mundo? Jesucristo nos dejó un gran ejemplo de fe, obediencia, convicción, de valentía para superar todas sus pruebas. Y con ese valor, fe, obediencia y valentía, tenemos nosotros que enfrentar la lucha diaria de nuestra vida. No claudicar, no echarnos hacia atrás. Jesucristo sufrió un juicio injusto e ilegal. 3 juicios civiles, 3 juicios civiles. Y luego los 3 religiosos.
Estamos concluyendo diciendo que Jesucristo sufrió la traición de sus discípulos, de uno de ellos, pero también sus discípulos lo dejaron, lo negaron. Pero Jesucristo no espera que usted con sus malas actitudes los niegue y también abandone el camino de Dios. Al final, Jesucristo firmó su sentencia de muerte cuando dijo: yo soy Yahvé, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías Redentor. Y con ello, su muerte. Será objeto de otro sermón, el tema de la crucifixión. Lo prepararemos para dentro de 15 días porque le vamos a dar seguimiento previos a lo que es la Pascua. Así que, hermanos, llenémonos de valor, de convicción, de compromiso y pensemos, en primer lugar, Dios nos está guiando a su santa verdad. Estamos caminando por los caminos de la verdad y debemos de mantenernos ahí, firmes, sin declinar nuestro espíritu, sin echarnos hacia atrás, ni siquiera para tomar impulso. Estamos convencidos que estamos en la verdad. Estamos convencidos que Dios guía a su iglesia a través de su Santo Espíritu y tenemos que permanecer siendo siempre fieles a nuestras promesas, a Jesucristo, fieles a nuestro Dios, el Padre Celestial, para que Él continúe enriqueciendo nuestra salud espiritual y emocional también. Así que con esto terminamos la plática de hoy.